A dar comienzo a esta primera reunión del año. Le agradecemos a todos que estén acá. Sabemos el esfuerzo que significa el horario y el lugar. Hay que trasladarse, hay que dejar obligaciones, así que le agradecemos especialmente que hayan venido. También le agradecemos al contador Gianatti por colaborar y organizar conjuntamente esta reunión. También a Lisandro Martínez Gorostiaga, que también todos los conocen. Y bueno, desde el Instituto de Ciencias Penales, conjuntamente con el Instituto de Derecho Penal Económico y la Comisión de Prevención de Lavado y Transparencia y Compliance. Era un nombre largo del Consejo de Ciencias Económicas. Iniciamos, como decíamos hoy con Marcelo, una larga actividad que pretendemos tener con relación a actividades y temas comunes. Así que vamos a tratar hoy el tema de lavado de activos y las reformas que están en camino en este momento. Y para eso trajimos se quedó, mejor dicho, porque es local también Lisandro, para hablar de este tema que tanto nos importa. Así que Lisandro, sin muchos problemas, amigo, adelante. Bueno, gracias. Hola a todos, a los que están online también, que veo ahí algunos conocidos, otros no tanto, algunos no ponen la cámara, lo cual está bien también. Bueno, esta modalidad de formato híbrido, como se llama hoy, estar presencial y virtual, a veces da la posibilidad de poder asistir de distintos lugares no solo de la ciudad, sino de la provincia, de Argentina, de otros lugares también, y acercar este tipo de debate. Yo lo llamo, como decía Claudio, bueno, tanto Claudio Puccinelli como Marcelo Gianatti, hace muchos años que nos conocemos, y la idea de trabajar estas temáticas que tienen mucho en común, particularmente para las profesiones, y sumarlo desde distintos lugares, no solo de una incumbencia profesional, sino una incumbencia social y empresarial, si se quiere. Lo interesante es intercambiar las experiencias. Obviamente a Marcelo también agradecer, más allá del agradecimiento de Claudio, porque hicieron un corrimiento ustedes de la comisión permanente, creo que se llama de prevención de delitos económicos, es bastante más amplio, transparencia y compliance, mudarse de la comodidad del consejo y venir acá al Colegio de Abogados. Pero bueno, la idea es, como decía Claudio, trabajar en conjunto, la primera de muchas, con incumbencias profesionales que tienen que ver con hoy nos toca hablar de lavado de activos, y en definitiva, llevado a la práctica, a veces no es exclusivo ni de los abogados ni de los contadores. Es más, es una materia que se explota mucho más por los contadores que por los abogados. Igual también nos incluye a otros profesionales. Hace bastante que venimos trabajando con una mesa de profesionales que incluye otros colegios, y inclusive va más allá de la profesión, como decía al principio, y tiene que ver con una tarea que hoy nos compete prácticamente a todos los que interactuamos en el mercado local, regional, nacional e internacional, porque las políticas de prevención de delitos económicos, que está muy bien denominada la comisión, nos lleva a tener un conocimiento que no es exclusivo de una ciencia o del derecho penal en particular o del derecho en general, sino que tiene mucha mayor implicancia. Ya veía a Marcelo acá que hacía así más o menos con la cabeza respecto de que los contadores tienen mayor incidencia en lo que es la prevención del lavado de lo que podemos llegar a tener los abogados en general. A mí en particular me interesa el tema, hace muchos años que trabajo en esto, y tengo más relación con otras profesiones más que con los abogados.
sea, por eso siempre, bueno, Claudio, Jorge y también Joaquín me dice, tema lavado, vamos a hablar con Lisandro, porque la verdad que tuve más de 15 años sin estar vinculado al área judicial o jurisdiccional o específicamente del tipo, si se quiere, penal del lavado, y más cercano a lo que es una auditoría, o se conocía como una auditoría originariamente externa, después interna, después un ciclo. O sea, aprendí lo que era un ciclo en este caso el ciclo de lavado dentro de lo que era una auditoría interna, y después llevarlo a palabras que hoy a lo mejor nosotros decimos compliance, y más o menos entendemos lo que queremos decir por compliance. Ahora, el compliance es un término que es de cumplimiento. El cumplimiento llevado a lo normativo, que en definitiva es lo que generalmente hace un abogado corporativo, no un abogado litigante. O sea, hacer cumplir en distintas estructuras u organizaciones ciertas normas que a veces vienen impuestas por organismos de regulación y a veces vienen impuestas por el propio mercado. Hoy el compliance es una imposición horizontal. O sea, hoy un banco que pide información a una compañía de seguro respecto de si cumplieron ciertas tareas que se denominan debidas diligencias, no solo con clientes, sino con integrantes de las propias juntas directivas o gerentes o personal que está interactuando en su institución, si es íntegro, si es idóneo para el cargo que está ocupando, si no tiene conflicto con terceros, decir, bueno, pero ¿cuál es el organismo que a mí me está persiguiendo para hacer esto? Que es la lógica que tenemos mayormente los profesionales de la abogacía, de las ciencias económicas y de otras profesiones. Y cuando digo esto, hace 20 años atrás, hablar de lavado de activos, es decir, bueno, lavado de activos, 20 años atrás, estamos diciendo en el año 2000, 2000 y pico, que fue el año 2000 la primera ley, 2002 la primera unidad de información financiera, era raro. O sea, era raro decir, bueno, es solo para los bancos, o es solo para las compañías de seguros hasta ahí, o son para mercados sofisticados, o mercados de capitales, que después uno también empieza a ver esos mercados y tampoco son tan sofisticados. Y después trasladado a las profesiones. Lo hablamos, siempre lo hablamos bastante con Marcelo, de los contadores son sujetos obligados a informar ante el organismo de regulación que es la UIF y los abogados no. Bueno, eso es por muy poco tiempo que nos queda. Y esa era la razón del título de la charla, que es la adecuación regional. Yéndome de esta introducción de profesiones y de materia, lo tentativo, por lo menos lo que esperábamos del título de la adecuación regional es, hoy estamos, lo adelantaba Claudio, en un momento de reforma legislativa en cuanto a lo que es esta norma madre que tenemos en Argentina desde el año 2000, que es la ley 25246 que impone el tipo penal, si se quiere, para los abogados del delito de lavado, pero eso no es lo más importante de la norma, porque nosotros ya lo teníamos en otras regulaciones, lo que era el tipo penal de lavado. Lo más importante es la creación de este organismo, que es la unidad de información, que debería haberse llamado unidad de inteligencia financiera, como se llama en todos los lugares del mundo, que lo que viene a hacer es, cuando nace, dice, bueno, viene el Banco Central de las medidas de prevención de lavado. Entonces, bueno, fue la primera disputa, año 2002, primera resolución de esta unidad de información financiera, unidad de inteligencia financiera, que entró en colisión a lo que ya venían pidiendo los bancos por normativas Basilea I y posteriormente Basilea II, que decían las tareas que debían cumplir internamente cada uno de los bancos para que no sean usados para lavar o que no faciliten el lavado a un conjunto de personas que eran sus clientes y que por ello debían aplicar algunos controles intensificados y eventualmente reportar esas operaciones que había que identificarlas también porque eran irregulares. O sea, lo que utilizó la norma en ese momento y que se usa a nivel internacional es decir, son operaciones sospechosas. O sea, cuando nosotros hablamos de sospechoso y nos vamos al
al ámbito penal, decir, che, bueno, soy sospechoso, ¿qué soy? Soy imputado, soy un sindicado, o soy una simple persona que me están realizando una profundización en la operación que estoy realizando, que eventualmente el día de mañana tendré una sanción. Bueno, eso a nosotros no nos incumbe como abogados, si se quiere, del punto de vista penal, porque no nos vamos a enterar. O sea, el sistema funciona de manera tal que esta unidad de inteligencia o de información financiera, creada en el año 2000, acceda a información que es privilegiada. O sea, si un contador, vamos a los bancos, después vamos a terminar en los contadores y vamos después a terminar en los abogados. Si un banco debe dar información de clientes a un organismo que no es el regulador primario, que es el Banco Central, y se la tiene que dar a un organismo nuevo creado por ley con un mecanismo X, bueno, lo primero que uno piensa es ¿dónde está el secreto bancario? O sea, si yo estoy protegido como consumidor financiero, que se habla digamos, del cliente como consumidor financiero por cierta información que yo le brindo al banco de mis operaciones y que solamente puedo acceder yo, o puede acceder, obviamente, los reguladores, o eventualmente alguien puede acceder a esa información a través de una orden judicial que así lo disponga, decir, bueno, ¿por qué yo voy a bajar este tipo de información a este lugar? Obviamente comenzó con los bancos y primero era un dilema entre los distintos operadores del mercado, el dilema de decir, bueno, el banco X me pide toda esta información, con lo cual dejo de operar con el banco X y me voy al banco Y, y el banco Y me deja transitar el sistema bancario financiero sin estos impedimentos o sin pedirme tanta información. Entonces, eso fue el primero de las vicisitudes, es decir, bueno, tenemos lo que se llamaba el dilema del free rider, el que se corta solo y decir, bueno, este banco me exige, este no, voy a este otro banco. Bueno, y eso después se fue diversificando, porque las compañías de seguro, los mercados de capitales, los profesionales, en el año 2012 se incorporan las mutuales y las cooperativas, se incorporan los fideicomisos, los clubes de fútbol. Cuando nos dimos cuenta, hoy estamos hablando de más de 100.000 sujetos obligados, que esta es otra conceptualización que crea la norma. Son 100.000 sujetos obligados registrados hoy, que son personas humanas y personas jurídicas que tienen estas obligaciones ante este nuevo organismo. Entonces, digamos, en todo este universo, sí, son 100.000 sujetos obligados que en definitiva deberían ser algunos integrantes de personas jurídicas, podemos hablar del doble, de 200.000, y como nos ha pasado en algunas reuniones que hemos estado, con 4 colegios profesionales nomás de Rosario, o sea, incluyendo abogados si se quiere, éramos 20.000, con lo cual abogados, escribanos, contadores y corredores inmobiliarios somos más de 20.000 matriculados, que seríamos el 20% de esos 100.000. Bueno, o sea, en definitiva, cuando empezamos a tomar números respecto de lo que es el volumen de este nuevo mecanismo, nuevo, digo, tiene más de 20 y pico de años y más de 30 a nivel, o más, a nivel internacional, empieza a ser nos empieza a sonar un poco raro. Entonces, cuando me voy a la adecuación regional, empezamos a ver otros países. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Paraguay? ¿Qué es lo que está haciendo Uruguay? ¿Qué es lo que está haciendo Chile? ¿Qué es lo que está haciendo Brasil? ¿O qué es lo que está haciendo, digo, Latinoamérica? Digamos, el organismo, si se quiere, más evolucionado en esto, puede llegar a ser la FinCEN de Estados Unidos, la Australia de Australia, podemos buscar en los sistemas anglosajones, o la FIU inglesa. Digamos, todos manejan el mismo criterio en cuanto a meterse dentro del mercado en general, sin diferenciar, bueno, esto lo vamos a dejar de lado porque es un sector que no debería estar regulado, que son planteos normales y habituales, por ejemplo, de las mutuales. La mutual dice, bueno, nosotros la verdad que hacemos ayuda económica, no me pueden exigir lo mismo que le exigen un banco, entonces yo no debería cumplir con todas estas normativas. Bueno, eso trasladado en una comparación bancos mutuales, si se quiere, tenemos la comparación abogados escribanos,
o abogados contadores, pero en definitiva todos tenemos una obligación respecto de este nuevo mecanismo que es nuevo desde la cosmovisión y desde la cosmovisión de lo que es lo socialmente prohibido, que es lo que a lo mejor estamos más acostumbrados los abogados y los contadores también, decir, bueno, esto está permitido, esto no está permitido, esto es lo que AFIP me permite hacer, esto es lo que AFIP no me permite hacer, y esto es lo que está en el Código Penal y esto es lo que no está en el Código Penal. Bueno, en eso empezamos en una línea en el medio donde hay colisiones de conceptos en cuanto a si es un sistema de inteligencia, cómo yo participo de ese sistema de inteligencia siendo un profesional que obtiene información privilegiada o siendo una entidad que obtiene fondos de terceros, como ser un agente de bolsa hoy de las ALIC, y que están protegidos por el secreto bursátil, o las propias rentas locales o nacionales que obtienen información de declaraciones juradas de los distintos contribuyentes, y esa información está protegida, salvo que venga un juez y me pida, no, dámela esta información que yo te la bueno, digamos, toda esa nueva laxitud, si se quiere, o esa nueva apertura respecto de información que para nosotros era sagrada, o sea, y sigue siendo, inclusive en este auditorio hubo una, creo que estabas, Claudio, vos en el instituto con Jorge, respecto de si se podía o no allanar, si se podía o no violar el domicilio de un profesional, y en el caso particular se podía violar el domicilio particular de un abogado, y si profundizamos un poco más, se podía violar el domicilio de un profesional abogado penalista. ¿No? Digamos, toda esa línea para llegar ahí, bueno, trasladémosla al contador también. O sea, cortémosla en el abogado penalista, ¿no? Pero el abogado. La trasladamos al contador, es lo mismo. Y eso mismo lo trasladamos, si se quieren, a los bancos, a los distintos sujetos intervinientes en este sistema que deben brindar información a un sistema con un organismo madre, que es la Unidad de Información Financiera, y que ese organismo madre tiene la obligación de proteger esa información, y cualquier filtración de esa información está sancionada para quienes administran esa información. Entonces, entramos en los distintos filtros, si se quiere, o sistemas, o los diques de contención de distintos organismos y colisiones de normas. Entonces, digamos, en lo que es este nuevo esquema, hoy nos encontramos nuevamente, hablando año 2002, primer WIF, 2000 primer ley, 2002 primer WIF, 2011 cambio sustancial de lo que es el esquema originario de esto que era el tipo penal, la creación de un organismo como la Unidad de Información Financiera y las atribuciones de este organismo. ¿Bien? Llegamos al año 2011, donde lo que cambia mayormente, cambian las tres grandes aristas, cambian, o sea, cambia el tipo penal, cambia las potestades del organismo, de la Unidad de Información Financiera, y cambia la composición de la Unidad de Información Financiera, agregándole en ese año 2011 una palabrita que dice, bueno, a partir de ahora la Unidad de Información Financiera se entiende que es un organismo autónomo. Hasta ese momento era un organismo autárquico que estaba dentro del Poder Ejecutivo y dentro de un ministerio. Entonces, cuando llegamos a ese punto, decir, bueno, a partir de ahora vamos a tener mayor incidencia en cuanto a lo que es la investigación de este tipo de hechos, mayor presión, si se quiere, de parte del organismo respecto a los sujetos obligados, y el tener que cumplir para estos 100.000 que son hoy sujetos obligados va a ser bastante más, va a ser muy difícil no cumplir. Bien. En ese momento, año 2011, teníamos una situación que estamos repitiendo ahora, que es organismos internacionales que recomiendan tener este tipo de medidas internas en los países,
venían a medir la eficacia. En ese año 2011, la medición de eficacia de Argentina, de las que eran 40 recomendaciones, o sea, 40 más 9, después se volvieron a medir, quedaron en 40, tenemos un cumplimiento de, no está especificado sí, no tanto en porcentaje, pero no está especificado en documentos así, pero la realidad es que nosotros de las 40 cumplíamos 2,5. ¿Tá? Entonces, comparado, digo, regionalmente a lo que estábamos esperando, que fue el año pasado la revisión de Paraguay, sí, Paraguay, nosotros decimos, bueno, Paraguay, a ver cómo le fue a Paraguay. Y Paraguay tiene un cumplimiento de un 93%. Eso sí en porcentaje. Eso por lo que es organismo Gafi, Gafilat. Y ahora nos viene de vuelta a nosotros. Por eso la repitencia del 2011, 2023, que arranca ahora en septiembre y termina en septiembre del año que viene. ¿Qué nos pasó en el 2011? En el 2011 lo que sucedió fue que esta modificación de la norma vino acompañada de esta previsión de que no íbamos a haber estado cumpliendo, sobre todo no tanto la eficacia, sino no íbamos a tener ni siquiera eficiencia en el sistema por la cantidad de sanciones que había, sanciones penales y sanciones administrativas. En comparación con Chile, hace unos 3, 4 años, Chile, en una charla que teníamos a nivel de países, pero bueno, ¿cómo andan en Argentina con las sanciones penales del tipo lavado? Dice, bueno, nosotros tenemos 10 condenas, estoy hablando hace 4 o 5 años. Ah, bueno, dice, 10 condenas mensuales, 10 condenas por año, no, 10 en total desde que empezó el sistema. Y los chilenos están en ese momento estaban en 10 condenas mensuales. O sea, tenían un monto muy elevado de lo que era obviamente decir, bueno, el problema es que los chilenos lavan mucho y los argentinos no. O sea, fue la primer discusión que se tenía. No, obviamente no era eficaz, no era eficiente el sistema, no era eficaz, entonces después corrían hacia las sanciones administrativas. O sea, ¿por qué estos 100.000 sujetos obligados deben estar cumpliendo muy bien? Bueno, ¿cuántos sumarios abriste? ¿Cuántos cerraste? Bueno, el número también era ínfimo en Argentina, a diferencia de lo que eran países digamos, regionalmente hablando, los países más cercanos y más parecidos a lo que es Argentina. Entonces, ese ajuste del 2011 trasladado a hoy llevó a modificaciones legislativas, como les mencionaba, pero también llevó a modificaciones estructurales, donde se dotó de más funciones y mayor funcionarios a la UIF que por distintos cambios de gestiones políticas fueron cambiando las direcciones que se tomaban y la cantidad de personal que había o dejaba de haber. Esto llevó a que parecía que iba a ser más eficiente y obviamente estos organismos que tienen la palabrita autónomo, ahora vuelvo sobre autónomo, palabrita autónomo, definitiva, el presidente de la UIF y el organismo tienen una designación por propuesta del Ejecutivo, pero tienen sistemas de audiencias públicas y tienen que ser aprobado y refrendado por el Congreso de la Nación. Bueno, obviamente una persona técnicamente idónea para ese cargo y que va a trascender el periodo que esté trabajando. Bueno, obviamente eso hace poco funcionó de esa manera, el presidente renunció el año y pico, se volvió a hacer el sistema y hoy tenemos una UIF con un presidente designado que viene de la Comisión Nacional de Valores, que es Juan Otero, un perfil muy técnico, muy apuntado a cómo trabajar este tipo en este tipo de organismos y debería trascender la gestión política. O sea, cambio de gobierno debería continuar por el momento en el cual ingresó y cómo ingresó. Hago este análisis político porque a espejo del 2011, 2023, empieza la ronda Gafi para venir a analizar, sí, ya analizó el año pasado Paraguay, creo que en este momento están analizando creo que Uruguay y ahora viene en Argentina, que dura un año. Bueno, para eso hay una adecuación sistémica. O sea, lo que hizo esta UIF actual de un tiempo a esta parte es, además de abrir una delegación en Rosario, que creo que, ya lo veo a Mario, saben que hay una delegación específica en Rosario creada
de la UIF, que está en funcionamiento hace 2 meses, que ya había una en Salta y que ya había una en Misiones. Sí, Misiones. Lo que busca es tener más presencia territorial y adecuar el sistema regional, digamos, regional como Argentina, y la modificación de las normas. O sea, no solo la norma madre, que es la ley 25246 original, sino que ya tiene media sanción, esa ley tiene media sanción de diputados, ahora falta que lo trate el Senado, y también la modificación de las resoluciones específicas. O sea, cada uno de estos 100.000 sujetos obligados están distribuidos en un artículo específico de la ley con más de 20 y pico incisos que dicen cuáles son las actividades o profesiones que tienen que cumplir con la norma también de esta tríada. Es decir, bueno, me inscribo como sujeto obligado, le pido información al cliente, analizo esa información y del análisis de esa información decido si reporto o no reporto. Digamos, esas 3 líneas lo tienen que cumplir todos estos sujetos. Bueno, de eso estamos hablando de aproximadamente casi 30, 40 resoluciones específicas y genéricas que en el último tiempo se vienen modificando, con una diferencia en relación a años anteriores o gestiones anteriores, que trabajan con la lógica de la norma colaborativa, o sea, o lo que es consulta al sector. O sea, consultan a los sectores, bueno, vamos a hacer la reforma de la norma vinculada a bancos. Bueno, todas las instituciones intermedias de banco sociabilizan la norma, hacen aportes y sale. Eso es interesante para aquellos que están en los sectores. Si no me viene una norma, por ejemplo, juegos de azar en el año 2011, lo que era casino, sacan una norma en enero, la 18 de 2011 en enero, y en octubre la modifican. O sea, en el mismo año la modificaron porque la que habían sacado era más parecida a un banco, y un casino, una sala de juego de azar, un bingo, no es un banco. Entonces tuvieron que modificar. Puede tener un montón de interpretaciones en cuanto a lo que es la norma, pero eso te lleva a tener que conocer el sector. Bueno, y hasta ahora, todo lo que vengo hablando hasta acá, la incidencia penal es mínima. Por eso digo, o la incidencia del sistema jurídico es mínimo. Tenés mayor digamos, trabajo o mayor incumbencia respecto a lo que es estandarización de procesos, cómo identificar a personas, que esas personas, cómo analizar sus perfiles, si es o no riesgoso lo que está realizando, digamos, y eso para los abogados es algo, lo hacemos todo el tiempo. O sea, nosotros como abogados hacemos análisis de riesgo todo el tiempo, pero no lo sabemos que lo estamos haciendo. O sea, si tomamos o no tomamos un cliente, estamos haciendo un análisis de riesgo. Puede ser un análisis de costo-beneficio, si me conviene, porque puede pagar los honorarios o no, si me conviene en cuanto al tipo de cliente, o si estoy capacitado para tomarlo o no. Digamos, todo el tiempo hacemos análisis de riesgo. Bueno, eso quizás para otras profesiones es mucho más simple y común. O sea, por más que sepan o no sepan que lo están haciendo. Con lo cual, digamos, toda esta cosmovisión, bueno, para mí no es novedosa. Sí es novedoso hablarlo con colegas, y quizás me resulta más fácil hablarlo o comentarlo con otras profesiones. Nos lleva a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy acá en el Colegio de Abogados, de institutos que tienen que ver más con el derecho penal? Y bueno, obviamente con la participación de la comisión del Consejo Profesional, que a su vez también tiene una titulación que está más vinculado a, tienen su nombre, delitos económicos, transparencia y compliance. Bueno, eso lleva a que, si yo estoy hablando de 100.000 personas a nivel Argentina, jurídicas o humanas, que tienen que cumplir con esto, que tienen un montón de personas dependientes, con lo cual tenemos 200.000, 300.000 personas, y los profesionales que tenemos que interactuar, seamos o no sujetos obligados, claramente es un
si se quiere, un mercado profesional y de sofisticación que merece ser abordado, ¿no? Entonces, desde lo que es la caja de resonancia de los colegios profesionales es lo interesante de poder trabajar sobre ese punto. Brevemente, ¿cuáles son las modificaciones que trae esta media sanción legislativa madre? Modifica lo que es el tipo penal con algo novedoso por lo menos para los abogados que ejercemos en el área del derecho penal y lo tributario también, pero penal económico, que no conozco otra norma que traiga un umbral mínimo que a partir de cuándo se considera que una conducta es lavado. Y el umbral mínimo está asociado a una unidad móvil. O sea, para los contadores sería algo totalmente lógico, pero bueno, nosotros también hemos trabajado durante mucho tiempo con la ley penal más benigna, decir, bueno, si el monto era originariamente de lavado en el año 2000 de 50.000 pesos, o sea, cualquier operación por arriba de 50.000 pesos pues, es considerada típicamente lavado. Bueno, esos 50.000 pesos obviamente quedaron desactualizados, se llevó a 300.000, hoy estamos en 300.000, también quedó desactualizado, y hoy lo lleva a una unidad que es los salarios mínimos vital y móvil, y va a 250 salarios mínimos vital y móviles, a partir de cuándo se considera que es lavado de activos. Si sacamos la cuenta, no sé en qué momento estaremos porque la actualización del salario mínimo vital y móvil creo que es semestral. O sea, tenemos un monto que supera largamente, creo que los 12, 13 millones de pesos, con lo cual la primera reacción de la comunidad es decir, bueno, ¿qué pasa con todos los que están entre los 13, 14 millones de pesos y los 300.000? O sea, ¿qué sucede con ese conjunto? Obviamente, una respuesta rápida es, bueno, todos esos que estaban siendo investigados por lavado pasan a dejar de ser punibles por ese tipo de hecho. Tenés otro hecho, porque por debajo también hay una sanción respecto de eso, pero bueno, eso todavía es media sanción, no quiero profundizar. Pero sí interesante esto de poner una unidad móvil. Y una unidad móvil, perdón, 21 millones. Bueno, está. Dije 14, 15, bueno, pero de 21 millones a 300.000 pesos hay. O sea, el número que hay un estudio de INESIP rápido que había sacado hace poco, de que más de 1.500 causas de investigación sobre lavado de activos quedarían por debajo de ese umbral, con lo cual estaríamos hablando de aplicación de ley penal más benigna rápidamente. Pero trae otro elemento, que es que lo ancla al momento de la comisión del hecho. O sea, no únicamente el salario mínimo vital y móvil, sino que dice salario mínimo vital y móvil al momento de comisión del hecho. Con lo cual, esto que estamos hablando ahora, si esta norma es ley, es decir, bueno, listo. Si después la modifica, vamos a tener que cuestionar de otra manera esa situación, porque es al momento de la comisión de hecho, como que cristaliza esa condición objetiva. Lo que genera, a su vez, es que por debajo de ese monto, generalmente lo que es ley penal tributaria pasa a ser una infracción administrativa. Bueno, en la ley penal desde el año 2000 hasta hoy se sigue entendiendo, inclusive con esta media sanción, que tiene incidencia penal, y dice todo lo que esté por debajo de ese monto no pasa a ser una infracción administrativa o lo que sea, sino que tiene una pena, hasta ahora lo que es vigente, una pena inferior, una pena de prisión más baja. Lo que hace la modificación acá legislativa es cambiar la pena. O sea, deja de ser pena de prisión y pasa a ser pena de multa exclusiva. Lo cual tenemos otras salidas alternativas que ya estás pensando, Claudio, en cuanto a lo que es, acabo de ver una noticia que salió un blanqueo nuevo que mandó el Ejecutivo. Bueno, todas esas cuestiones que a veces para nosotros desde el punto de vista jurídico, decir, bueno, no es tan relevante, un blanqueo ha llevado puesto un montón de investigaciones y un montón de trabajo, porque al poder ingresar en el blanqueo, vos pagando salís inclusive hasta dejando de lado este tipo de investigaciones que se pueden dar. Con lo cual, esto es política. O sea, podemos hablar de política criminal, podemos hablar de política educativa, o podemos hablar también de política institucional, donde
Hoy tenemos una política internacional con la cual cumplir y adecuar, por eso digo adecuación regional, porque el 93% al que aspiraríamos cualquiera de los países a tener de cumplimiento una norma internacional, que un organismo como el GAFI, que es un organismo intergubernamental, no es un organismo internacional, que sí forman parte de ese organismo intergubernamental, organismos internacionales como por ejemplo el FMI, o la OEA, o distintos organismos, Banco Mundial, te llevan a un condicionamiento respecto de, a lo mejor no es que, bueno, no cumplí con la norma internacional y se acaba el Estado. No, el Estado nunca se va a acabar. Lo que sí vamos a tener, lo que hoy ya como argentinos conocemos mucho, pero ya nos olvidamos, lo que es mayor riesgo país, mayor tasa de interés, menor acceso a distintos beneficios internacionales, lo cual deriva en la menor confiabilidad como país. Entonces, digamos, eso es, volviendo al término práctico de la media sanción, es eso. Y después hay 2 o 3 puntitos más, pero me gustaría escuchar un poco la opinión de toda esta parte interna de Marcelo. Hay como un fortalecimiento legal de la UIF, o sea, se le da formalmente más allá de la palabra autonomía, ahora ya es, además de autónomo funcionalmente, es autónomo económicamente, se usan 2 o 3 palabritas que me las olvido porque no puedo concebirlo como un órgano que sigue estando, un organismo que sigue estando dentro de un poder y dentro de un ministerio, tiene ese grado de autonomía. Tiene además de la autonomía funcional, tiene autonomía financiera, administrativa y económica. O sea, bueno, listo. O sea, prácticamente es un nuevo poder creado por ley, no por constitución. Que fue un gran cuestionamiento que hubo. Estas unidades de inteligencia financiera deberían estar por fuera de cualquiera de los poderes del Estado. Bueno, es un dilema que nosotros acá en Santa Fe lo tenemos también, respecto de los ministerios públicos o el Servicio Público de la Defensa, que está enclavado dentro de un poder, porque por constitución tenemos 3 poderes. O reformamos la constitución, bueno, ahora podríamos, con la última resolución del voto joven, podríamos pedir a un organismo esas características que aborde algunos temas que tienen algún freno constitucional. Pero bueno, chiste al margen. La norma lo que busca en esta medida de sanciones, además de fortalecerlo, genera esta lógica de ¿somos un organismo de inteligencia como unidad de información financiera o no lo somos? Entonces ahí empezás a discutir si esa información que vos le brindás como particular, profesional o comercialmente metido en un mercado a este organismo, esa información, ¿cómo la van a utilizar? Si soy un organismo de inteligencia, bueno, 2 opciones. O la obtiene de forma sin pedírmela, o si yo tengo la obligación de dártela, vos no la vas a poder usar, en principio, ni en mi contra, de manera directa, ni en contra del tercero del cual te estoy brindando la información. Bueno, esa salida o no de la UIF del sistema de inteligencia es un punto que no lo voy a profundizar, es uno de los que más me interesa, pero es de relevancia y a tener en cuenta. Tenemos media sanción. Y después lo que se hace es un desmembramiento de los sujetos obligados, voluntarios y no obligados, lo cual lleva a que estos 100.000 que yo llamo que están dentro de la norma, se hace una ampliación de la obligación no solo a esos, sino a otros, por lo cual eso va para vos, Mario, también. O sea, hay como organismos que están por fuera del sistema satelital de la UIF, que tienen algún tipo de información a brindar, y eso a lo mejor no son reportes de operaciones sospechosas, sino que son informes de otra fuente. Digamos que acá el emblema, si se quiere, en Rosario de eso es la Municipalidad de Rosario, hace años que se constituyó como un organismo que reporta. Bueno, la API mismo puede ser, el servicio de catastro, todos aquellos que no están dentro del sistema, pero tienen información que puede contribuir a este sistema. Ahora, ¿con qué lógica? Bien, bueno, eso es lo que todavía no está bien definido. Y bueno, y obviamente los últimos 2 temas relevantes de esto es
la modificación de ciertos sujetos obligados, o sea, incorporación de algunos, exclusión de otros, y en particular decir, bueno, los abogados nos incluyen como sujetos obligados, no todos los abogados, en espejo con lo que son regionalmente los países de Latinoamérica, y más orientados a abogados asesores, abogados corporativos, abogados que recomiendan hacer tal o cual contrato o revisar tal o cual operación en esquemas de intercambio comercial. No el abogado quizá, obviamente excluye al abogado litigante, propiamente dicho, que eso fue el origen de la norma. La norma en el año 2000, cuando sale sancionada, el inciso que obliga a los contadores, decía los profesionales de ciencias económicas, salvo defensa en juicio. O sea, no conozco profesionales de ciencias económicas que hagan defensa en juicio. Lo que esa norma decía era profesionales de ciencias económicas y abogados, salvo aquellos que actúen en defensa en juicio. ¿Tá? Bueno, eso quedó borrado en la palabra abogado. Bueno, después se borró con una reforma posterior y se adecuó de alguna manera esa norma ahora que viene a incluirnos a nosotros. Bien. Y el último tema es, hay más temas respecto a la norma, pero que es el régimen sancionatorio. O sea, cómo se va a sancionar a estos sujetos, estos 100.000 sujetos obligados que incumplan formal o informalmente con las normas que le impone la UIF. Ese régimen sancionatorio obviamente también adecúa a montos que antes eran montos en pesos, ahora lo hace a una unidad móvil, y a su vez lo hace sacando una palabrita que antes decía régimen penal sancionatorio, ahora va a ser régimen sancionatorio. O sea, creyendo que borrando una palabrita vamos a evitar que haya algunos planteos respecto de si tiene naturaleza penal o no una actividad que impone una condena o una pena, sea administrativa o no, a un sujeto por no cumplir con una norma y cuál es el sistema que se le aplica. Bien, eso en una prieta síntesis de media hora, un poquito más, cómo estamos nosotros ubicados hoy. Vienen momentos de bastantes modificaciones, lo cual quizás los contadores están más habituados en las modificaciones constantes de las normativas, nosotros no tanto, pero bueno, forma parte de entender cómo funciona este sistema de prevención, de este caso de lavado internacional, que a lo que apunta es a impedir en principio que se realicen actividades, pero más que impedir lo que logra es hacer más difícil. O sea, que lavar dinero, que lavar activos, que blanquear activos sea más difícil. Digo, en la amplitud esta que tiene nuestra norma, hoy si nosotros vemos particularmente lo que es el delito de lavado en Argentina, es cualquier ganancia ilícita es susceptible de ser lavado, a diferencia de otros países. Con lo cual, desde mi punto de vista, esa amplitud te genera digamos, imposibilidad de hacer foco en lo que quizás sería más interesante, sobre todo por este cambio que tiene la norma de un enfoque basado en riesgo. Vos tenés que focalizar en lo que tenés que perseguir realmente y no cualquier cosa y todo, para hacer más eficiente y más efectivo el sistema. Bien. Hasta acá, a ver. Lo agrego. Bueno, en primer lugar, agradezco a los presidentes de ambos institutos, el de Ciencias Penales y el de Derecho Penal Económico, por esta invitación. Vamos a hacer muchas actividades juntos, porque somos la parte de los contadores que pensamos que no son abogados o contadores, sino son abogados y contadores. Todas las empresas necesitan de ambos profesionales. Cuando nos conocimos con Lisandro hace ya unos cuantos años, él trabajaba para el Poder Ejecutivo, para la Subsecretaría de Delitos Complejos, y yo era uno de los representantes del Consejo de Ciencias Económicas en todo el tema de lavado. Cuando nos conocimos, lo primero que pudimos obtener es que los mismos organismos del Estado
no tenían sistemas compatibles para determinar quiénes tenían tanta cantidad de propiedades, quiénes tenían tantos medidores de luz. No podían cruzar información. Una cosa grave. Después, con el correr del tiempo, lo que fuimos viendo, que la Argentina quiso cumplir siempre con los estándares internacionales, pero nunca tuvo la convicción de cumplir. De hecho, esto dicho por el Gafi, estadísticamente hablando, se estima que los grandes lavadores de dinero en el mundo son los estudios jurídicos. Y lo primero que nos preguntábamos todo el resto era, justo los abogados son los únicos que quedan excluidos de la ley de lavado argentina, en todas las circunstancias, porque yo entiendo muy bien que lo que decimos muchas veces, si ustedes están defendiendo a alguien en juicio, ¿cómo van a atestiguar en contra de su defendido, ¿no? Pero justo quedaban excluidos en todo. Y había casos curiosos dentro de la ley, que, por ejemplo, los requisitos para ser síndico de una sociedad es o ser contador o ser abogado. Bueno, los contadores síndicos estábamos incluidos en la ley, los abogados síndicos no estaban incluidos en la ley. Entonces decíamos, ¿cómo es esto? Con esta nueva media sanción que tiene este ajuste de la ley de lavado, se lo incorpora a los abogados. Nosotros no somos felices porque están los abogados adentro. Al contrario, yo creo que lo que tienen que pensar ustedes como abogados es que quiénes son los sujetos obligados. Y cuando ven quiénes son los sujetos obligados, puede haber muchos clientes de ustedes que son sujetos obligados y que ni los contadores ni los abogados saben asesorarlos como sujetos obligados. Eso es lo primero que tienen que ver. En el caso nuestro, siempre contamos una concesionaria que vende autos usados, que puede ser cliente de cualquiera, porque no tiene una envergadura tan importante, es sujeto obligado. Un negocio que vende filatelia o numismática es sujeto obligado. Son todos pequeños negocios, no hablemos de que soy el contador de un banco, porque por supuesto que el banco es sujeto obligado, sino hay de pequeños negocios, un fideicomiso, al cual yo puedo asesorar, etcétera, etcétera, que son sujetos obligados. Entonces, lo primero que tenemos que ver como profesionales, quiénes son los sujetos obligados y en qué los podemos ayudar nosotros. Segundo, que, como decía Lisandro, en la actual ley hay solamente 300 sanciones administrativas firmes. 300 nada más. En todos los clases de sujetos obligados. Los más sancionados son los escribanos públicos. De esas 300 sanciones, hay 230 que son de escribanos públicos. Pero también hay clubes de fútbol. Fíjense que en el club de fútbol hay 8 sanciones firmes y 2 son para los clubes mayoritarios de nuestra ciudad. Hay concesionarias de autos, 8 a nivel país, y una es del Rosario. Voy a dar el nombre porque es público, no estoy atentando contra nada. Neostar Sociedad Anónima tiene una sanción firme administrativa de UIF por no cumplir con la ley de lavado. Los clubes Central Newell, por supuesto, ¿no? No, los dos grandes, dije. Bueno, así que hay un montón de cosas que el mundo ha venido haciendo y que Argentina siempre mira de reojo. Nuestra comisión se llama de compliance también, termina con la palabra compliance. Yo me enamoré del compliance cuando arrancó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina. Se sancionó en el 2017 y rige desde el 2018. Les confieso que me invitó a un estudio internacional, a un curso, a un desayuno de compliance en el mes de febrero. Yo volvía de vacaciones y fui realmente a ver de qué se trataba. No tenía ni idea que era el compliance. Fui, me enamoré, me empecé a capacitar,
Hoy soy el representante de la World Compliance a nivel PYME para toda Argentina. La World Compliance es la red mundial más grande para el cumplimiento, con sede en España. Países que nos están sacando años luz en todo. Fíjense que todas las universidades españolas hoy en día tienen posgrados de compliance. Nosotros acá, recién en Buenos Aires, hay alguna movida, porque en Buenos Aires, al ser sede de las empresas filiales de multinacionales, todo eso, el compliance tiene mucha demanda. Pero, ¿qué pasa? Todo eso tiene un efecto derrame. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, cuando un cliente certifica normas de calidad, empieza a exigirle a toda su cadena que certifique normas de calidad. ¿Por qué? Porque no quiere tener riesgos de ningún lado. Cuando un cliente tiene un programa de compliance, le empieza a exigir a toda su cadena que tenga programas de compliance. No es lo mismo el compliance para una empresa de 500 obreros como para una que tiene 5. Pero en los dos casos requieren de trabajo de abogados y contadores. Porque los programas de compliance se hacen, se revisan, se auditan. Como es cumplimiento, el abogado tiene que estar ahí presente. Entonces, hay un campo muy importante para que trabajemos juntos. Así que, de más está decirle que el compliance incluye el lavado de activos. O sea, hablar de lavado sin hablar de compliance es algo incompleto, digamos, ¿no? Fíjense que yo antes les mencionaba que la Argentina no tiene convicción, y cuando se sanciona la ley de responsabilidad penal, esa ley incluye solamente, creo que 6 o 7 delitos penales. La misma ley en Chile incluye 33 delitos penales. Y Chile en este momento está tratando de elevar el número a 80 delitos penales. ¿Cuáles son los 80 delitos? No tengo idea porque no soy abogado. Ya con los pocos que tenía la ley nuestra para personas jurídicas. Pero 80. Bueno, en América Latina, México, con todos sus problemas de narcotráfico que todos conocemos, está a la cabeza del compliance. ¿Por qué? Porque tiene sus dos grandes socios, que son Estados Unidos y Canadá, que le exigen compliance. Colombia, Perú, todos nos sacan años de ventaja. Nosotros recién el año pasado tuvimos el primer caso de un acuerdo de colaboración que desconocemos porque todavía está en la parte de secreto, para ver cómo termina. La experiencia mundial es que los jueces, cuando evalúan las sanciones a las personas jurídicas, atenúan la pena si tienen programa de compliance. Entonces, es importante. Nosotros damos un curso con mi colega Judith, que lo llamamos el compliance, la profesión que se viene, porque en el corto plazo vamos a tener que trabajar juntos. Estoy en contacto con las autoridades de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados y vamos a hacer cosas juntos, allá y acá. Así que nos vamos a seguir viendo. Siempre tengan presente que el narcotraficante busca las jurisdicciones o al profesional que tiene menos controles, el que menos pregunta. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno participa en operaciones donde participan varios sujetos obligados. Por ejemplo, supónganse que un abogado confeccione un fideicomiso, un contrato de fideicomiso, el escribano certifique la firma, el contador le haga las inscripciones impositivas, y resulta que el escribano informa una operación sospechosa de ese contrato, el contador informa una operación sospechosa y el abogado no informa nada. Entonces, ahí va a estar más comprometido el sujeto obligado, porque como los otros dos vieron algo y el sujeto obligado no lo vio.
Hay muchas operaciones que participan bancos, con contadores, con abogados, con escribanos. Entonces hay que cuidarnos en eso. Otra cosa que les quiero decir es que los narcotraficantes son los grandes pagadores de impuestos y de honorarios. Al revés de todos nuestros clientes que nos piden rebaja de honorarios y que cómo pagar menos impuestos, el narcotraficante, con tal que le quede blanca su ganancia, no le interesa lo que tiene que pagar. Nunca nos va a pedir un descuento. Nunca nos va a decir, no, hagamos una SRL porque tiene 3 libros y si hago la sociedad anónima tiene 6 me van a cobrar más caro. No, le interesa tener la plata blanca. Entonces, todas esas cosas son muy importantes. Y se resumen en una cosa: tenemos que tener un gran conocimiento del cliente. No tanto del cliente que venimos atendiendo hace mucho tiempo y que conocemos y que a lo mejor arrancó cuando nosotros recién nos recibimos y que ha ido evolucionando mientras nosotros los asesoramos. Hay que tener cuidado con el nuevo cliente. ¿Quién es nuestro nuevo cliente? Hay bases públicas, gratuitas, para controlar si es narcotraficante, si es terrorista, si, cuál es su situación impositiva, si está afiliado a un partido político, si, qué obra social paga, etcétera, etcétera, para saber realmente quién es la persona que estamos tomando como cliente. Si nos dice que tiene 2 autos, ¿dónde están radicados esos vehículos? Porque si el cliente es de Rosario y tiene 2 autos radicados en Formosa, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no, nos hace abrir los ojos y en eso hay que trabajar juntos. Como decía el empresario alemán Oskar Schindler, conocido por la famosa película La lista de Schindler, decía que en la vida, para triunfar, uno tiene que tener un buen abogado, un buen contador y un buen médico. Y eso es lo que yo pienso también, y por eso los quiero comprometer a que sigamos haciendo cosas juntos. Gracias. Bueno, les agradecemos. Si alguno tiene alguna pregunta, esta invitación va para los que están presentes y también para los que están vía streaming o vía Zoom. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos a disposición. Hablaba el presidente de la Federación Argentina de Abogados, no sé quién es, y decía que la media sanción que tiene esta ley, él ya dice que es inconstitucional esta ley, y que espera la otra media sanción para hacer el planteamiento que corresponde. No sé. Sí, a ver, dos o tres cuestiones. Ese mismo planteo ya lo hicieron los escribanos, fueron los primeros que hicieron el planteo cuando salió la norma en el año 2000, 2002 se implementó con amparo, lograron cautelares originarios y la Corte Argentina ya resolvió respecto de los escribanos, una lógica de vos formás parte de este sistema de prevención donde se te exige dar cierta información y cómo está protegida la lógica de esa información. Con lo cual, más allá sería el que nos representa a todos los colegios, no sé, acá si han hecho alguna consulta al Colegio de Abogados de Rosario en particular, creo que no. Pero bueno, eso será cuestión de discutirlo, y más allá de la discusión o no del sujeto obligado, creo que en esto, Marcelo, lo importante es la segunda parte que vos decís, si somos o no sujetos obligados, o si ustedes son sujetos obligados o no, Sí, no, o los corredores. Encima, ahora únicamente cuando son auditores externos. O sea, que no sé si será el mayor caudal de trabajo o cuántos son exclusivamente auditores externos, pero bueno, lo que es el ejercicio de la profesión es bastante más grande, y bueno, por eso también venimos trabajando en mesa de profesionales lo que es la defensa del ejercicio de la profesión, lo que es los tribunales de disciplina, ética, o sea, qué es lo que tenés que llevar adelante. Digo, acá creo que lo importante es entender que hay incumbencia,
entender que no es exclusiva de abogados, de contadores o de iluminados, si se quiere, sino, bueno, no es que estoy a favor de, a ver, acá hay un montón de organizaciones, instituciones intermedias, fundaciones, asociaciones, FAPLA, FININ, Fidesnet, hay un montón en lo que es prevención de lavado, y un montón en lo que es compliance y asociaciones. Lo interesante de esto es la institución intermedia, o INESIP, que hablábamos antes, digamos, todos estos saberes y conocimientos están buenos porque vas profundizando en eso. Lo que, más allá de esa lógica institucional, la incumbencia y la formación en lo que es prevención es importante. Y digo, aprovecho y comento esto de que ahora en breve se lanza la primer diplomatura de pregrado en prevención de lavado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, por un convenio hecho con la Unidad de Información Financiera. No conozco que se haya hecho eso antes en otro lugar, y digamos, es un programa de 8 meses. ¿Y por qué recalco lo de pregrado? Porque no es el saber exclusivo dado para... Generalmente se ha hecho de posgrado, con un título que vos tengas. Hay mucha gente que trabaja bueno, en prevención en distintos organismos. O sea, yo nombré lo de las mutuales, pero mutuales, cooperativas, en fideicomisos, que también son sujetos obligados, en bancos, en compañías de seguro, en agentes de bolsa, en galerías de arte, tenés en compra-venta de automotores, profesionales del fútbol, tanto representantes como clubes grandes y chiquitos, uno de los chiquitos que nombraste Y también. muchas dependencias del Estado. Muchas La dependencias del inspección Estado. de personas Entonces, jurídicas, el registro público, y los seguir, registros de la propiedad automotor. bueno, todos esos, o sea, tienen gente que trabajan en el día a día en eso. Entonces, la importancia de que el mercado en sí esté capacitado lleva a que, si hay que hacer eventualmente un asesoramiento, vos ya arrancás con eso ya de base. Si tenés que hacer una defensa administrativa, contable o penal, también empezás con algo de base. Y si tenés que hacer una acusación, o tenés que hacer una querella, o tenés que hacer una defensa, o tenés que juzgar un hecho de esa característica, bueno, también tenés el know-how o gente que te pueda proporcionar el know-how. Si no, siempre quedamos en, bueno, pero esto lo dijo Juan Pérez. Entonces, como es Juan Pérez el iluminado en esta materia, y a lo mejor ese tiene una sola profesión, a lo mejor el iluminado en la materia, un contador X o un abogado X, y no es así. O sea, porque hay un montón de información de la doxa, de lo no, de los idóneos, de lo no profesional, que es lo que se usa acá. O sea, yo no conozco ciertos mercados, no conozco prácticamente ninguno. O sea, si vos me querés explicar cómo funciona un fideicomiso en detalle, un fideicomiso financiero en detalle, probablemente me tengo que poner a ver cómo funciona en ese momento concreto. O una mutual en un pueblo que oficia de banco porque no hay banco, o una cooperativa eléctrica que le provee elementos para inversiones en electricidad. Entonces, digamos, es tan amplio. O una compra-venta de vehículos. O sea, un corretaje inmobiliario. O sea, no sé. O sea, porque no lo sabemos. Entonces, es importante tener el conocimiento ahí y que más gente lo tome. Creo que eso es lo importante a recalcar y trabajar sobre eso, más allá de las cajas de resonancia, como digo yo, de los colegios y los consejos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, allá me hace seña que no, como diría un profesor mío, se cansó el auditorio, así que es hora de... ¿Hasta Nico? Nico, ¿querés hacer una pregunta? ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo está por allá, por Reconquista? ¿Cómo está el clima? Desde el más allá estoy, a 500 kilómetros, sí. Está Bueno, lindo, te está lindo. escuchamos. Bueno, yo ahí la dejé por las dudas, por si no se escuchaba, pero la pregunta era si el proyecto de media sanción tiene algo referido a la competencia, si es exclusivamente federal o ordinaria. Este es un tema de amplio debate en la actualidad. Y en su caso, si hay alguna referencia con relación a las normas de países vecinos,
qué criterio toman al respecto de esto. A ver, en su caso, si no hay nada, ¿cuál es la opinión que le merecen más que nada a Lisandro? Por ahí. Nah, buenísimo, Nico. No, estaba haciendo un chiste acá, Marcelo, para que la conteste, él. A ver, voy de lo último a lo principal y cortito porque ya estamos cerrando. Los países vecinos prácticamente no tienen la división territorial que tenemos nosotros de federal u ordinario, de provincial o local. O sea, Uruguay es un país unitario. O sea, y más, Brasil, la verdad que no conozco en detalle, pero es una república federal. Generalmente esto es o sea, no hay una norma o una recomendación internacional de que diga es federal. O sea, sí, lo que tenés que ver es la afectación del bien jurídico. Hoy no hay duda que hay una afectación del bien jurídico, orden económico y financiero, y claramente las provincias, por ser de competencia originaria delegada ciertas funciones a la nación, tienen un orden económico y financiero. Ahora, respecto de o sea, con eso espero haberte no contestado la segunda pregunta, pero digamos, es difícil de comparar. O sea, sí, la lógica es que es estadual esto. Si vos me preguntás, en Estados Unidos el sistema es, cualquier cosa puede ser federal, cuando viene el federal y lo toma, pero en este caso no hay duda, la FinCEN es un organismo muy parecido a la Reserva Federal y trabaja desde no del Estado individual, sino de lo federal. Pero para no entrar en esa discusión e ir a la norma en particular, no hay ninguna modificación a cómo viene dándose la norma a nivel local desde el año 2000 a esta parte, y lo que sí hay que seguir viendo es cómo viene trabajando el tema la jurisprudencia. Y lo digo lamentablemente porque no tomo una posición. Lo podría tomar claramente, pero no lo toma, porque sigue estando en la posibilidad de que las dos grandes posturas es una competencia concurrente, donde nace originariamente en el Estado local y si se afecta al interés nacional vas al federal, o la otra postura, que la verdad que me pareció bastante rara, pero es que es originariamente federal, pero igual hay que analizar si se afecta el interés federal, y si no lo afecta, o sea, es por lo negativo, a ir a la provincial. ¿Tá? La tercera postura de que es federal, para todo es federal, pero bueno, la Corte viene por esa línea, viene por la línea de que tiene que intervenir el juzgado federal y la justicia federal y con viejo nuevo sistema federal, pero eso hoy no está resuelto y tenemos que ir viendo en el caso a caso. Mi postura yo ya la tengo tomada hace años, cambiada inclusive, o sea, cambiada en la lógica normativa, ¿no? Pues yo tengo escrito en el año 2012-2013, para mí no había duda de que era federal. Obviamente en el camino, al hacer la interpretación normativa, te deja la posibilidad de que las justicias locales intervengan. De esa manera se empieza a intervenir en un montón de casos, y ya con la norma nueva, con la autonomía del delito de lavado, con la lógica de la afectación del bien jurídico, orden económico y financiero. Pero bueno, hoy nuestra jurisprudencia local, provincia de Santa Fe, con fallo de corte provincial, dice es esta competencia concurrente donde si no hay afectación al interés nacional, se queda en el provincial. Hoy la Corte Nacional ya está mirando hacia otro lado con dos precedentes muy relevantes, más allá de Oliveto, que es el 2016, que no está, pero lo hemos debatido en el instituto con Raúl Superti de Procesal Penal. Hay dos fallos, Brulk y Garfunkel, que son del año pasado, que lo mandan al federal. O sea, en investigación penal, preparatoria y en juicio. Con lo cual, la norma no trae ninguna solución a esto que sigue siendo debatido. De hecho, creo que antes de la inocencia, lo primero que discute el narco es la jurisdicción. Para ganar tiempo, ¿no? Creo que así, ¿no? Sí, no nos vamos a meter con nuestro trabajo, loable, pero bueno. Sí, a ver, solamente una reflexión final que tiene que ver con lo que acaba de decir Marcelo.
estamos viendo momentos de una justicia en la provincia donde se está abandonando la cientificidad. Y esto lo digo con todas las letras. Lo digo donde estoy hoy acá, pero lo digo en la universidad y lo digo en cuanto auditorio tengo. Creo que la necesidad, digamos, política, mediática o social, de las redes sobre todo, exige determinado tipo de respuestas que la cientificidad no acepta. Entonces, estamos con el gran problema que la cientificidad se pierde, ya sea para traer cosas como delito que no lo deberían ser tomados como tal, para atraer competencias que no les corresponden, y también para abandonar las normas básicas del proceso, que es la última garantía que tenemos todos. O sea, si no tenemos un proceso respetado por quienes lo administran, estamos en serios problemas. Entonces, simplemente una reflexión que tiene que ver que, más allá de los tipos penales, de las competencias y demás, no podemos obviar el derecho a un debido proceso que tenemos todos. Más allá, y aun cuando, y esto lo quiero remarcar, el delito que estemos investigando sea de los más aberrantes, porque es lo único que nos queda frente al poder. Creo que es una reflexión para que no solo en tema de lavado, sino en todo lo tengamos presente. Nos han dicho que a esta hora, hace 3 minutos tendríamos que haber terminado, así que agradecemos a Marcelo por haberse mudado hacia acá, haber traído a la gente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a Lisandro por haber tomado su tiempo y haber coadministrado junto con Marcelo y con nosotros esta reunión, y los invitamos para que en la próxima ya también vamos a avisarle cuándo es, pero tenemos programadas algunas cositas que van a ser bastante interesantes. Así que bueno, gracias a todos.